No vamos tan bien como nos están diciendo. Si llegando a la quincena te das cuenta de que nomás no te alcanza, no es que estés mal administrado. Simplemente eres uno más de los 310,000 yucatecos que vive en pobreza laboral. Esto es alarmante. Al 25% de la población económicamente activa en el estado no le alcanza para comprar lo elemental, la canasta básica. Empresarios, hoteleros, restauranteros, manufactureros, líderes sindicales, todos coinciden en que este año será particularmente difícil en materia económica y generación de empleo. En la siguiente investigación se revela que la situación económica que vive el Estado es grave y que las millonarias inversiones anunciadas no son lo que parece. Más de 310,000 yucatecos se encuentran en pobreza laboral, es decir, no ganan lo suficiente para cubrir la canasta básica. En su edición impresa, Sol Yucatán investigó sobre la crisis económica que atraviesa el Estado, situación inédita en la última década. El fracaso de la Secretaría de Fomento Económico, encabezada por Hermilo Barrera Novelo, ha dejado a Yucatán con el salario más bajo de la península y el séptimo peor del país. Mientras el gobierno presume indicadores positivos, la realidad muestra un Estado en recesión, con salarios indignos y un 25% de la población económicamente activa en pobreza laboral. Es decir, lo que ganan no alcanza para cubrir la canasta básica. Empresarios, hoteleros, restauranteros, manufactureros y líderes sindicales denuncian la falta de inversión extranjera, la caída en la generación de empleos y el deterioro del poder adquisitivo. En 2025, ya con Hermilo Barrera al frente de la Secretaría, la inversión extranjera directa cayó 41% respecto al último año de Mauricio Vila, reflejando la pérdida de confianza empresarial. Datos del IMSS confirman la precariedad. Los yucatecos perciben un salario promedio de 524 pesos diarios, muy por debajo de Campeche, con sueldo promedio de 669.50 pesos diarios, y Quintana Roo con 543 pesos al día. La presidenta de la Canirac, Claudia González Góngora, advierte que el panorama en 2026 será aún más complicado, con riesgo de pérdida de empleos por el alza de costos y bajos ingresos. La estrategia económica se sostiene en proyectos de largo plazo, puerto de altura y tren Maya de carga, que no tendrán impacto inmediato. Mientras tanto, políticos y contratistas se enriquecen y la población trabajadora enfrenta un futuro cada vez más incierto. 77 millones del dinero de los yucatecos se destina para pólizas de seguro de vehículos oficiales. Hasta ahí vamos bien, pero en la siguiente investigación de Sol Yucatán se evidencia que el contrato que firmó, por un lado la Secretaría de Administración y Finanzas con la aseguradora Quálitas, tiene todo menos transparencia. No hay especificaciones sobre si las coberturas son amplias o limitadas, si hay o no deducibles, exclusiones o tiempos de atención. Y ojo, que no hablamos de cualquier cosa, hablamos de patrullas, ambulancias, vehículos de traslado y hasta un Black Mamba. Sí, el moderno helicóptero de la policía yucateca. El resultado, un esquema costoso, ambiguo y diseñado para operar lejos del escrutinio público. Chécate el siguiente reportaje. El gobierno de Yucatán comprometió más de 77 millones de pesos en un contrato de seguros con Quálitas bajo un esquema marcado por la opacidad y la falta de garantías claras. La Secretaría de Administración y Finanzas, dirigida por Juan Gabriel Sánchez Álvarez, firmó la póliza SAF-SAS 014-2025 para asegurar el parque vehicular estatal, incluyendo patrullas, ambulancias, unidades administrativas y hasta los helicópteros de la Secretaría de Seguridad Pública. Sin embargo, el documento omite lo esencial. No define si la cobertura es amplia o limitada, no establece deducibles, riesgos incluidos o excluidos, ni montos máximos de indemnización. El diseño contractual favorece a la aseguradora y debilita a la administración. Los pagos se realizan de manera anticipada, las penalizaciones por incumplimiento son mínimas y la transparencia es inexistente. No se exige la publicación de reportes de siniestralidad ni de reclamaciones atendidas. Además, cada dependencia aporta recursos desde su propio presupuesto, lo que fragmenta la supervisión y diluye responsabilidades. La empresa beneficiada, Quálitas, figura de manera recurrente entre las aseguradoras con mayor número de quejas en el ramo automotriz, principalmente por negativas de pago, desacuerdos en evaluaciones y demoras en la atención. Aún así, recibió un contrato millonario sin exigencias claras de desempeño. El impacto es directo. Cada siniestro mal atendido implica patrullas fuera de servicio, ambulancias detenidas o helicópteros en tierra, con consecuencias graves para la seguridad y los servicios públicos. En este esquema, el gobierno paga como si contratara un seguro robusto, pero recibe un servicio potencialmente limitado. La opacidad aquí no es un accidente, es el sistema. ¿Qué pensarías de un asesino que busca el perdón de sus hijos incluso después de muerto?
y si la persona a la que mató es precisamente a la mamá de sus hijos. El caso Martín Medina Sonda es una de las tragedias que más han impactado en los últimos años a Yucatán y parece no haber acabado ni con la muerte del homicida el 26 de agosto pasado en un penal de Tabasco. Mira la siguiente nota y déjame saber lo que piensas en los comentarios. Gracias a todas las personas que en los últimos años formaron parte de mi vida, a los que, aún teniendo el viento en mi contra, creyeron en mí. Gracias por estar conmigo hasta el final. Hoy soy libre y a todos ustedes los llevo en mi corazón. 8 años después de recibir 50 años de prisión por el feminicidio de su ex esposa y mamá de sus 3 hijos, Martín Medina Sonda terminó con su vida el 26 de agosto de 2025. El dictamen forense del Servicio Médico del Centro Penitenciario de Villahermosa, Tabasco, determinó que cometió suicidio. Sin embargo, la historia que debió cerrarse con su muerte sigue abierta. El feminicida Martín Medina Sonda busca la redención a través de contar su versión de la historia en redes sociales. Una fanpage de Facebook, creada poco antes de su muerte, sirve como diario virtual en la que algún familiar o amigo cercano cuenta la versión de Medina Sonda. Yo fui el primer ser humano que los abrazó y a los 3 prometí amarlos y cuidarlos. Lamento que esa promesa solo la pude cumplir por muy poco tiempo. Se confiesa el homicida en una carta dirigida a una de sus hijas. Pero la pregunta es inevitable: ¿cómo reconciliar esa versión con la realidad brutal? ¿Puede un feminicida aspirar a la redención pública cuando el crimen que cometió marcó de por vida a sus propios hijos? Martín Medina Sonda es símbolo de la violencia feminicida en Yucatán. Es también una herida que no ha cerrado y que sigue haciendo preguntas que no encontrarán respuesta. Estas fueron las de portada de Sol Yucatán. Te invito a visitar nuestra web y redes sociales para acceder a esta y a otras investigaciones completas.